Vamos a ir a Salzburgo, Hauptbahnhof. Pues estamos a bordo a un tren, obviamente. Es uno de los trenes que van entre países, pero nosotros vamos de Viena a Salzburgo, donde comen hamburguesas, no sé. Y vamos llegando pronto. Abordamos hace como un par de horas. ¡Oh! Venados. No se ven, pero yo los veo. Dos allá. Chidísimo el paisaje de aquí en Austria, no manches. Está súper chido, la verdad. Bueno, a ver si se puede ver. Una pequeña depresión. Y ahora el punto del video es para reportarles que vamos pronto a estar en la tierra montañosa de Austria. Austria, es cierto, estamos en Austria. Nos vemos pronto. Hi, mami. Hi. ¿Estabas en el baño o qué? Sí. ¿Haciendo qué exactamente? ¡Hey! Dejaste caer agua a mis pies, no manches. Por cierto, bienvenidos al canal Los Perms. Si eres nuevo aquí en el canal, suscríbete. Mira el baño. Y el de los hombres, para los que tienen que hacer pipí, pues ¡cárate! Bueno, dime, hijo mío, ¿te está gustando este viaje? Sí. ¿Por qué? Porque ¿con quiénes estamos? ¿Con los? ¿Con los entros? ¿Los qué? ¿Los primos? ¡Hey! No te vayas, tienes que usar el baño, ¿o qué? ¡Hey! ¿Podría hacerme un poco de privacidad? Pues, y aquí vamos. Estamos por llegar a Salzburgo. Y vamos a desembarcar. Estoy viendo las montañas. Está bien bonito ahí afuera. So you went up there? Oh, sorry. Pues ahora que hemos llegado no sabemos a dónde vamos. Lo que pasa cuando tomas demasiado. Niña. Oye. ¿Estás bien? Ok. Pues ya bajamos del tren, hicimos el check-in en el hotel y ahora estamos caminando al aire fresco aquí por la ciudad, el pueblito, bueno, más bien hoy en día es una ciudad de Salzburgo, donde nació el famoso compositor Mozart. De hecho, vamos en camino, creo, a comer. Vamos a comer. Después de comer vamos en camino, vamos a ir al lugar de nacimiento, donde nació el famoso Mozart. Vamos a ver cómo era. Se supone que era una persona muy rica cuando nació y cuando murió era un pobre borracho. Pero no sé, la verdad, pues tengo que investigar un poquito por Wikipedia, como hago siempre. Estamos por probar helado alemán, pero este helado es algo muy específico y especial porque es hecho no solo de la leche de la vaca, sino de la leche del borrego. Entonces vamos a ver cómo es, cómo sabe. Se supone, bueno, yo creo que va a saber rico. Sí, claro, requieren efectivo. Pero eso está bien porque yo traigo efectivo siempre. Aquí está, mami. Pidieron 2 conos de fresa, pero ¿es también hecho de leche de borrego o no? No, ellos no querían donde. No querían la leche del borrego. Racistas.
Puras racistas mis hijas. No le gusta el borrego, solo la vaca. Pero eso tampoco tiene leche, entonces es de agua. Agua de fresa, ¿verdad? Bueno, yo pedí pistache y obviamente es la base de base de leche. Y Mika, ¿de esto qué es? Esto no es pistache, ¿es pistache? Parece eso, ¿verdad? Mika, this is hazelnut too. Pistachio. I promise you. That's pistachio, that's hazelnut. Oh. Yep. Hazelnut, that's pistachio, that's hazelnut. Yeah. Okay. Yeah. Pues yo pedí de pistache y Mika de... no me acuerdo cómo se llama, de hecho, de hazelnut. En español, I forgot the word. Pues yo no me acuerdo cómo decir lo que Mika pidió, pero yo pedí de pistache. Y sí tiene un sabor distinto, ¿no? ¿Te gusta? Pues mire, fíjense, nosotros no somos racistas, nos gustan los borregos. Así que borregos, bienvenidos. Vacas con los peques. Pues la verdad, el helado fue tan bueno que tenía que pedir otro. Este es, el otro era de pistache, Mika de avellana y el mío, bueno, mi segundo es de una fruta de la ciruela. Ciruela cocinada, no sé cómo decirlo, pero ciruela. ¿Quieres probar? Ven. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Sí, ¿verdad? ¿Es dulce? Sí. Dulce amargo. O como dicen la familia de Mika, agridulce. Pues después de una pequeña desviación por helado, bueno, primero por comida, pero el restaurante indicado que queríamos comer, en donde queríamos comer, estaba cerrado. De hecho, el dueño está de vacaciones, entonces cerró su establecimiento. Pero está bien. Después yo comí una botanita y luego helado. El helado, de hecho, fue a todo dar. Muy bueno. Y al parecer que hemos llegado a Geburtshaus de Mozart. Es la casa donde nació el famoso compositor Mozart. No todos lo conocemos, la verdad, pues yo no sé mucho de Mozart. Yo no soy gran fan de la música clásica, pero he aprendido una cosa o dos de la escuela, ¿no? Y lo que yo no aprendí en la escuela, o a lo mejor no recuerdo, es que él era de Austria y no de Alemania, porque estamos en Austria y no en Alemania, y aquí está su casa de nacimiento, entonces pues es lógica, ¿no? Es lógico que él nació aquí y es de Austria. ¿Cómo se llama una persona de Austria? Austriaco. Austriano. Arnold Schwarzeneggerano. No sé, de verdad no sé. Dígamelo tú. No lo sé, tú dime. Parece que ya nos vamos. Pues eso fue un poco anticlimático. Nació aquí y ya. Adiosito, vamos a ir a comer. Ahora sí tenemos que buscar algo de verdad de comer, supongo. Pero bueno, nació aquí está su casa, una casa amarilla. Frida tiene la casa azul, entonces así son los artistas, ¿verdad? Algunos centímetros más tarde. Bueno, lo bueno es que juntito a la casa de nacimiento del Mozart queda una pescadería. Entonces, ¿y cómo se llama? Marisquería. De hecho, sí, se ve súper rico. Vamos a comer esto. Hoy los niños aquí esperando tan pacientemente. ¿Tienen hambre? ¿Quién tiene hambre? ¿Sí? Dicen que lo que se ve no se pregunta. A ver, mami, ¿cómo es? ¿Cómo son los mariscos que pedimos? Bien. Bien. Sí, ¿verdad? No es algo. Como wow, espectacular. ¿Por qué dices eso? ¿Sabe a qué? Tiene un sabor
Pero no tantas especias y demasiado vinagre para mi Paladar. Para tu paladar, mírate qué tan elegante eres. Para mí no, a mí me gusta comer de todo, no pasa nada. ¿Estás satisfecha? ¿Estás llena? Sí, muy bien. Yo también, con una comida muy cara. Mucho ojo, pues hay que fijar bien en los precios antes de pagar, porque pues yo pagué 37 euros por la comida cuando pensé que iba... ¿Hoy tu barriga? Pero pensé que iba a pagar unos 15. Lo que pasa es que habían... No sé si fue intencional o fue por no querer, pero ellos habían puesto las tarjetitas, no sé cómo se dicen, las tarjetitas de los precios enfrente de otros platillos. Entonces no representaba la verdad. O sea, yo pedí unos mariscos que ahí ponían 2.279 euros por cada 100 gramos, cuando en verdad me cobraban 7 euros por cada 100 gramos. Entonces pagué el doble. Pero bueno, está bien, no pasa nada. Si pasó algo. Pero no es el fin del mundo, ¿verdad, chicos? No es el fin del mundo. Vamos a superar los desafíos y ya. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Escuchando uno de los conciertos de Mozart, aquí que estamos en el lugar de nacimiento de ese compositor. Pero dice, ya se acabó, vámonos. Estamos en un parquecito. Directamente enfrente, delante de la casa de Mozart. No la casa en donde nació, sino una casa en donde vivió, no sé, su niñez, su adolescencia, su vida de adulto, todo eso. Pero vivió aquí mismo. Creo que Mozart en su época era un rocker. Lo que hacen mis niñas en este caso, muy cultas en la ciudad de nacimiento de Mozart. Suben a los árboles. Oye, que vaya niña. Hey, chócalas. Pero no te caigas. Perry. Hola. Tú eres una mona. Hopping up or down. People up can go down, people down can go up. And look to follow so tea, a drink with jam and bread that will bring us back to dawn. A deer, a female deer, Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call my